Dios te bendiga, buenas noches. Vamos a seguir analizando la palabra, en este caso, hoy es martes 21 de marzo aquí en México. Vamos a seguir analizando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Bueno, entonces, vamos al versículo 40 del capítulo 7. El pasaje se llama División entre la gente. Vamos a poner una imagen. Voy a dejar esa imagen, lo que pasa es que yo usé mucho las otras imágenes en mis videos y no he descargado otra y no he usado esta. No tiene nada que ver con el tema, pero algo tengo que poner algo de fondo para que sea bonito. Entonces dice división entre la gente. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Verdad? Lo que pasa es que Cristo les predicaba, ¿verdad? Les predicaba puros sermones, ¿verdad? O sea, exhortaciones a la gente, hablaba del pecado, les decía a los fariseos cómo eran ellos, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces la gente decía, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y del de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Lo que pasa es que a Cristo, lo que pasa es que con Cristo son varias cosas. Primero nace en un establo, ¿verdad? Durante el censo. De ahí se va a Egipto. De hecho, Cristo vivió en Egipto. Algunos dicen, lo he escuchado de algunos pastores que dicen que Cristo vivió 11 años en Egipto. O sea, parte de su infancia la vivió en Egipto, ¿verdad? Iba con sus padres. De hecho, en el antiguo Egipto había muchos extranjeros. Lo escuché de otras pastores que había, como hoy, como hoy, exactamente igual, había eh, comunidades viviendo, o sea, comunidades de varias naciones viviendo en Egipto, de griegos, de otras países de África, ¿verdad? De propio Israel. Ahora incluso la palabra se menciona que había judíos dispersos entre los griegos. Pero entonces Cristo vivió en Egipto, algunos dicen que 11 años. La escritura, bueno, yo por lo menos no he encontrado exactamente cuánto tiempo vivió allá en Egipto, pero sí vivió en Egipto. ¿Verdad? Entonces, incluso Mateo creo que menciona que dice una escritura de Egipto y llamé a mi hijo. Pero entonces, eh, de ahí se va a vivir me parece que perfectamente Galilea, ¿verdad? Eh, y pasan un tiempo en Nazaret también. Bueno, creo que Galilea es la región y Nazaret es la ciudad, algo así. Pero entonces, la misma escritura dice eh, que Cristo era del linaje de David, lo que es cierto, porque José era descendiente de rey David. ¿Verdad? Que nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? ¿Dónde fue a ¿dónde era? La escritura dice que José con su esposa, con María, tenía que ir a Belén porque era del linaje de David. O sea que Cristo nació en Belén, lo cual concuerda con la escritura esta. Entonces, aún así había disensión, ¿verdad? O sea, era algo demasiado importante, demasiado extraordinario, ¿verdad? Como es que ellos esperaban algo diferente en Cristo, sino que era el Hijo de Dios, no esperaban a un carpintero, porque Cristo, su oficio aquí en la tierra era carpintero. Ese era su oficio, a eso se dedicaba. Esperaban uno a un guerrero, ¿verdad? Así todo musculoso, este, alborotador de masa. Y no fue así. Entonces por eso había disensión. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno lo echó mano. Entonces, de hecho, varias veces lo agarraron. Lo comenté muchas veces cuando la primera vez que Cristo, después de que se bautizó, se metió a una sinagoga y él mismo lo agarraron la primera vez. O sea, ya después de bautizarse se metió a una sinagoga y agarra un rollo y empieza a leer. Ese ya creo que era la escritura que agarró. Y le empieza a leer y, y, y nada, que la gente se quedaba viendo y luego lo quisieron agarrar para tirarlo de un peñasco.
¿verdad? Entonces, es un pasaje muy corto, eso de división entre la gente. Siempre va a haberla, no nomás por Cristo, es prácticamente por cualquier suceso inesperado. Por ejemplo, en otros días podemos ver algo interesante. Eh, Cuando sucede una catástrofe natural, que dicen, no, pues que el cambio climático, no, que porque el pecado, no, que porque ya estamos en la tribulación, otros dicen, no, que porque es el harp, cosas así, o sea, eh, cuando sucede algo extraordinario, en este caso un desastre natural, por ejemplo un tsunami o algo así, siempre va a haber división, siempre va a haber disciplina. Entonces Cristo no fue la excepción, algo, un suceso extraordinario que el Hijo de Dios haya venido a la tierra, ¿verdad? Por esa distinción siempre lo va a haber, ¿verdad? Nada más con Cristo, prácticamente con cualquier suceso extraordinario. Vamos a seguir entonces con el siguiente pasaje. Nunca ha hablado hombre así. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Lo que pasa, alguacil me suena como a una autoridad judicial, como un policías. Pero entonces, muchas veces los fariseos se reunían para tratar de, de retener el control. Lo que pasa es que los saduceos y los fariseos tenían el control del templo. O sea, ellos cobraban por los servicios que se hacen en el templo, ¿verdad? Cuando se hacía un culto, ya sea, o sea una prédica, la gente daba diezmo, daba ofrenda, y ese dinero lo manejaban los fariseos y los saduceos. Cuando se iba a hacer un sacrificio, que una paloma, que un buey, que un cabrito, cualquier cosa, los fariseos vendían el sacrificio, ¿verdad? Entonces era para ellos un negocio, y vieron a Cristo como un rival en ese entonces, ¿verdad? Que Cristo de hecho iba a destruir el templo, pero ellos no lo sabían. Entonces vieron a Cristo como un rival, alguien que querían, por el que debían competir por el control del templo. Entonces por eso la razón real de que los fariseos y los saduceos querían que Jesús muriera porque no querían darle control del templo. Ellos querían conservar el control del templo y así por los servicios y el dinero. Por eso mandaron alguaciles, no te mandaron alguaciles. Eh, Ellos mismos trataron de contradecirlo, ¿verdad? De caerle en algún error. De hecho, hacían que hablara mucho para caerle en algún error. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo al que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. José, ¿acaso nuestra ley un hombre, si pero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces aquí había decisión entre la población civil, ¿verdad? Eso lo vimos en el pasaje anterior. Pero también había disensión entre la propia clase religiosa. Por ejemplo, Nicodemo creía en Cristo. De hecho, una vez Nicodemo fue de noche a Cristo, así escondidas. Él le preguntó y quería hablar con Cristo, ¿verdad? Porque él creyó que Jesús era el Cristo, el Mesías. Entonces Nicodemo aquí estaba de acuerdo con Cristo, con sus enseñanzas, y fue criticado por los propios fariseos. Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado por profeta. Entonces una de las pocas cosas buenas que tienen los fariseos era el conocimiento tan profundo de la Biblia. O sea, ellos sabían, de hecho, había dos rollos. Yo creo que había muchos más. Había dos rollos que explicaban toda la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?
Es que si, por ejemplo, si alguna vez has leído la Biblia, te has dado cuenta que algunos son parábolas, algunos son historias que hay que entender. Entonces, ellos como fariseos leían esas historias y las interpretaban y de sacaron dos pergaminos, ¿verdad? Entonces, como dije, algo bueno que tienen los fariseos es el enorme conocimiento de la escritura, ¿verdad? Pero el conocimiento no salva. Pablo dijo, ¿verdad? Que lo tomaba por basura, algo así, ¿verdad? Por ganar a Cristo, ¿verdad? O sea, uno puede saber mucho de Biblia, pero no es suficiente. Lo que dice la palabra es que el que creyere fuera bautizado será salvo, ¿verdad? Si dice, si alguno te preguntado, entonces, ¿qué te asegura irte al cielo? Si creyeres y fuera bautizado, si crees que Jesús es el Cristo, si confesaras con tu boca que Jesús es el Cristo y fueras bautizado, serás salvo, ¿verdad? Eso te asegura entonces. Bueno, entonces prácticamente ahí termina el capítulo 7, perdón, del libro de Juan. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 11 minutos apenas, vamos a hacer media hora. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a pasar al capítulo 8 del libro de Juan. De hecho, un capítulo bastante largo, tiene 59 versículos. Entonces el capítulo 8 del libro de Juan empieza con un pasaje que se llama la mujer adúltera. Me imagino que es esta la Magdalena. Dice, cada uno se fue a su casa. De hecho, qué interesante, chica, que, bueno, por lo menos yo tengo la Reina Valera. Hay algo interesante. El capítulo 8 empieza, y Jesús se fue al monte de los olivos. Ese es el primer versículo del capítulo 8. Por aquí en esta versión de la Valera que tengo, el versículo 53 quedó atorado entre el nombre del pasaje y el capítulo 8. De hecho, yo vi en un video de TikTok que hicieron mención este versículo que está atorado ahí, entre la mujer adúltera y el capítulo 8 dice. Entonces, el capítulo sí tiene 53 versículos y el último es, cada uno se fue a su casa. Pero me llama la atención que tiene un punto y coma al final y un enlace dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, entonces, vamos a analizar el capítulo perdón, el pasaje de la mujer adúltera. Entonces dice que Jesús se fue al monte de los olivos, ¿verdad? Ahí acostumbraba a orar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces, realmente no se sabe como cuánto tiempo oraba Cristo. Eh, Se supone que es una hora nada más, ¿verdad? Pero algunos dicen que Cristo oraba durante varias horas por las madrugadas. Entonces él después de orar se iba al templo y todo el pueblo venía a él y sentado él les enseñaba. Me llama la atención que Cristo predicaba sentado. No es la primera vez, cuando está incluso cuando la barca se sentó también a enseñar, ¿verdad? Versículo 13 del capítulo 8. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer a sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces aquí algunos dicen que era para tentar a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley manda que a las personas adúlteras tendrían que ser apedreadas, porque eso dice la ley, ¿verdad? De hecho viene en Deuteronomio. Pero lo que pasa es que los romanos prohibieron que los judíos mataran gente, aunque fuera legal, ¿verdad? Entonces aquí ponen a Cristo entre la espada y la pared. O bien obedece a los romanos, no mandando a apedrear, o bien cumple con la ley, mandando a apedrear a esta gente.
Entonces aquí está entre la espada y pues sí, prácticamente entre la espada y la pared. Y dice versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí, como les dije, lo tentaban de varias maneras. Con el dinero, ¿verdad? Con a ver si estaba de parte de los romanos o del pueblo judío, ¿verdad? Eh, con preguntas capciosas. De hecho, como dije hace rato, muchas veces le hacían muchas preguntas, una tras otra, para ver si se equivocaba y ahí les ponían. Pero bueno, era Dios mismo, así que era casi prácticamente imposible. Y dice, ¿tú pues qué dices? Mas esto decía intentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con un dedo. Una vez escuché esto de David Diamond, que lo que escribió Cristo en tierra era una profecía, que lo que escribió eran los nombres de las personas que llevaron a esa mujer. Ya no recuerdo, mencionó Diamond el pasaje donde están los nombres de las personas que llevaron a la Magdalena. Y la verdad no me acuerdo el pasaje, pero sí existe. Eh, bueno, entonces Cristo estaba escribiendo los nombres de esas personas que llevaron a la Magdalena. Y como si estuvieran preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Dios mismo como que se contradice? Porque Deuteronomio dice que hay que padrar a las mujeres. Y son adúlteras, no de las mujeres, sino de las personas adúlteras. ¿Verdad? En este caso era una mujer Magdalena. ¿Verdad? Y fue Dios mismo quien dijo eso. Entonces aquí Cristo, ¿por qué le dicen, a ver, si tú tienes que tienes el pecado, que tienes primera piedra? Porque para tener derecho a juzgar a otro, uno tiene que ser limpio. Uno debe tener autoridad. O sea que no puedes acusar a otro si tú haces lo mismo, pues. Uno debe de haber vencido el pecado. Para tener autoridad sobre el pecado, uno debe de haberlo vencido primero. ¿Verdad? Entonces aquí sospecho que esta gente que llevó la Magdalena hacía lo mismo. Pero entonces aquí Cristo le decía, bueno, es que ustedes hacen lo mismo, si apedrean primero a la Magdalena, pues ustedes también tienen que morir, porque son pecadores igual que esta. Entonces, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero entonces, como les dije, lo que dice Dan que escribía Cristo en tierra los nombres de los que llevaron a la Magdalena. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se leen uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en medio. Entonces, su conciencia la acusaba, como le dije. ¿Por qué la acusaba? Porque eso es lo mismo. Tal vez también fornicaban, tal vez tenían vicio, o sea, tenían pecado encima. Y uno no puede juzgar si no ha vencido el pecado. ¿Verdad? Entonces, versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que pasa entonces que la Magdalena, esto lo escuché de otro pastor, no me acuerdo el nombre, que esta Magdalena era una descarriada, una persona que dejó el pecado pero que volvió, ¿verdad? Que por eso andaba así, pues, en todo su apogeo, por decirlo así, o sea, andaba en deleite tras deleite, la Magdalena, o sea, se descarrió totalmente en el pecado, ¿verdad? Entonces, eh, porque dejó el pecado, lo venció y volvió a él. Por eso Cristo dijo, de hecho, se lo dice al del estanque de Siloé.
y no pequemos para que no te venga otra cosa peor. Pero entonces, eso fue lo que le dijo al que fue curado en el estanque de Siloé. Entonces, ¿qué le dice la madera? Ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión me pregunté, ¿cómo es que estoy seguro de que le agrado a Dios como vivo? ¿O cómo es que voy a ser cristiano si no me dice nadie cómo debo de comportarme? Entonces, una ocasión me pregunté eso y me dijeron que el Espíritu Santo nos guía toda verdad. O sea que si tú tienes una pregunta, si tu vida le agrada a Dios, en oración puedes decir a Dios que te ayude, ¿verdad? Que te guíe, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y nos va a hacer entender cómo debemos de vivir. Entonces, aquí es Dios mismo el que te tiene que guiar. ¿Para qué? Para agradarle, para que no te equivoques, para que te ayude, ¿verdad? Entonces, aquí es el Espíritu Santo el que nos guía finalmente para que podamos agradar a Dios y ser salvos y también nos ayuda, ¿verdad? De hecho, el Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Yo me voy, pero vendrá a vosotros el Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo es aquel que te da confort, bienestar, que te ayuda, que te apoya. Pues entonces ahí acaba el primer pasaje de la mujer adúltera, en este caso de la Magdalena. Jesús, la luz del mundo, versículo 12 del mismo capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí, bueno, es que Cristo se menciona como varias cosas. Aquí dice, yo soy la luz del mundo, pero también se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre. Supone, ¿por qué dice la luz del mundo? Porque Él es ejemplo para nosotros. El mundo es la humanidad. Es Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Por eso es que están los evangelios. Por eso es que en los evangelios se relata la vida de Cristo. Para que tenemos ejemplo, ¿verdad? De cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y de dónde voy. Entonces aquí Cristo, de hecho en alguna ocasión, creo que en el Evangelio de Mateo, se relata que Cristo da testimonio, pero también Juan el Bautista. Recuerden que Juan fue enviado para anunciar a Cristo y bautizar. Entonces el testimonio de Juan más el testimonio del propio Cristo, ¿verdad? Dice 15, versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Aquí, como dije, cabe esta misma historia, pero dice en Mateo que es el testimonio de Juan más el testimonio de Cristo, ¿verdad? Y el testimonio de los hombres es verdadero. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde es tu Padre? Y responde Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Entonces, como le dije, una cosa es saber la Biblia,
¿verdad? Tener conocimiento de ella como los fariseos. Y otra cosa es tener un encuentro con Dios. Por eso Cristo decía, no me conocen ni a mí ni a mi Padre, porque no había tenido un encuentro, ¿verdad? Con Dios. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aquí vemos claramente cómo Cristo ejercía pues esa deidad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en medio rodeado de enemigos, en este caso de los fariseos y los saduceos, pudiera enseñar en el templo donde dominaban los fariseos y los judíos? ¿Verdad? Entonces aquí Cristo mostraba su deidad. Entonces, y este es el segundo pasaje del libro del capítulo 8 del libro de Juan. Eso es lo del mundo. Y ahí cabe ese pasaje. Vamos a pasar al siguiente pasaje. A ver si lo que vamos a decir, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí Cristo daba a entender por qué tenía que ser muerto. Por eso es que decía que se iba, porque tenía que ser crucificado y después ya pasar de nuevo al Padre. Pero me parece muy interesante que dice, y me buscaréis. Esto no se lo dijo a sus discípulos, porque recuerden que son los discípulos los que una vez Cristo crucificado y muerto, fue primero María y Marta los que fueron, luego fue Pedro a ver la tumba a buscar, ¿verdad? Pero solamente ellos fueron los que lo buscaron, ¿verdad? No menciona la Biblia si los fariseos lo buscaron o algo así, ¿verdad? Pero yo creo que tiene una enseñanza un poquito más profunda. Entonces dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pues sí, aquí puedo interpretarlo de esta manera, que Cristo se va donde, al Padre, al paraíso, y los fariseos por ser tal vez pecadores no pueden entrar. Puede interpretarse de esa forma o simplemente que esto muere, va al Padre y los fariseos no pueden ir a Él porque están vivos en la carne todavía, ¿verdad? Entonces puede interpretarse también de esta otra manera. Versículo 22. Dicen entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces Cristo, pues sí de entender con este pasaje el versículo 23, que va al Padre, ¿verdad? Que los fariseos no van a poder ir allá. De hecho, recuerden que hay una parábola que dice, eh, reunir tesoro, eh, guarda tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces aquí Cristo daba a entender que allá donde iba con el Padre, allá no pueden ir los fariseos, porque estaban atados al pecado. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí claramente Cristo le dice que si no cambian, se van para abajo, se van a perder. Pero aquí la razón, dice Cristo, porque si no creéis que yo soy, mueren en pecado. Entonces aquí Cristo daba a entender que los fariseos no creían en Él como el Hijo de Dios. Y por esa misma razón iban a morir en pecado. Por eso es que Cristo quita el pecado del mundo.
Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que envía es verdadero, y yo no le he oído, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Aquí recordamos que Cristo vino a este mundo como maestro de la palabra, ¿verdad? De hecho, es el maestro, el rango más alto que hay, ¿verdad? Están los pastores, los que cantan, los salmistas, el maestro. eh, Son 5 ministerios, no me acuerdo todo, pero son 5. Y el maestro es el rango más alto. Y Cristo fue, obviamente, que tenía que ser maestro porque es el rango más alto, pues es Dios mismo. Dice muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces aquí Cristo decía que de quién había aprendido todas esas cosas que predicaba, de Dios. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no lo hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, aquí vamos a entender Cristo que cuando Él está muerto, más bien cuando Él muere en la cruz, ¿verdad? Cristo muere en la cruz. Entonces, por eso se les abre el entendimiento, o por lo menos aceptan que era el Cristo. Y porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Bueno, entonces aquí hemos como Cristo eh, era respaldado por Dios mismo, ¿verdad? Para predicar y que no necesitaba el permiso del fariseos para poder hacerlo, ¿verdad? Recordemos que para poder predicar tienes que meterte en la cultura judía de antes. Tenía uno que ser educado como escriba, como intérprete de la ley para poder predicar. Pues entonces hasta aquí acaba el pasaje. En la siguiente ocasión vamos a seguir en el capítulo 8. Bueno, Dios te bendiga.